¿Quieres saber qué es la psicología? Descúbrelo en Psicodiscover, mi nuevo canal destinado a explorar la psicología desde diversas perspectivas. Soy Esther Canales, psicóloga, psicoterapeuta integradora y coach. Si te interesa conocer cómo funciona la mente humana, cómo influyen las emociones en nuestra vida y cómo aplicar la psicología en el día a día, este es tu lugar. En este vídeo de presentación te contaré qué es la psicología, de dónde viene, cuáles son sus principales corrientes y cómo puede ayudarte en tu vida personal y profesional. Puede que pienses en la psicología como algo complejo, algo que solo pertenece a las consultas de psicoterapia o a experimentos científicos, pero esto no tiene por qué ser así exclusivamente. En Psicodiscover quiero poner a tu alcance algunos conceptos que me parece interesante que conozcas para mejorar tu bienestar y tu conocimiento sobre el mundo que te rodea, tanto si eres profesional de la psicología como si quieres mejorar tu bienestar. En primer lugar, ¿qué es la psicología? La palabra psicología proviene del griego antiguo psique, que significa alma, y logos, que significa a su vez estudio o discurso. Podemos decir que la psicología es el estudio científico de la mente y del comportamiento humano. Su objetivo es entender cómo pensamos, sentimos, actuamos e interactuamos, tanto a nivel individual como colectivo. Más allá de simplemente observar lo que hacemos, la psicología se adentra en el porqué de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Te preguntarás ahora, ¿cuál es el origen de la psicología? La psicología tiene sus raíces en la filosofía, con pensadores como Platón y Aristóteles que ya se preguntaban sobre la naturaleza del alma y la mente. Incluso en la Edad Media, filósofos y teólogos plantearon ideas sobre el comportamiento humano. Sin embargo, la psicología como ciencia independiente nació en el siglo XIX, con Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Motivo por el que es considerado el padre de la psicología. Wundt separó esta disciplina de la filosofía y empezó a estudiarla mediante métodos científicos. Desde entonces, la psicología ha pasado por diversas fases y ha dado lugar a distintas corrientes de pensamiento. Veamos ahora las principales corrientes de la psicología. Desde el siglo XIX se han desarrollado diferentes escuelas de pensamiento que han aportado su visión al campo de la psicología. Cada una se enfoca en distintos aspectos del comportamiento humano. Veamos a continuación las más importantes. En primer lugar, el psicoanálisis, propuesto por Sigmund Freud. El psicoanálisis se centra en el inconsciente y cómo los deseos reprimidos influyen en nuestra conducta. Freud fue famoso por introducir conceptos como el ello, el yo y el superyo, además de la interpretación de los sueños. En segundo lugar, tenemos el conductismo. Esta corriente, liderada por John Watson y Skinner, se enfoca únicamente en el comportamiento observable. Según los conductistas, nuestras acciones son el resultado de estímulos y respuestas, es decir, lo que aprendemos de nuestro entorno. Como reacción a las teorías más mecanicistas del conductismo y al psicoanálisis, surge la psicología humanista. Sus fundadores fueron Carl Rogers y Abraham Maslow. Esta escuela se centra en el potencial humano, la autorrealización y el crecimiento personal. Como respuesta al conductismo, también surge la psicología cognitiva, que se enfoca en cómo procesamos la información, es decir, cómo pensamos, aprendemos, recordamos y resolvemos problemas. Con el desarrollo de la neurociencia surge la psicología biológica o neuropsicología, que analiza cómo el cerebro, los neurotransmisores y la genética influyen en el comportamiento humano. Esta corriente ha experimentado un gran crecimiento por el estudio de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por otro lado, es muy relevante también la psicología social, que se enfoca en cómo el entorno y las relaciones interpersonales influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Existen otras muchas corrientes y subdisciplinas. En Psicodiscover nos centraremos, además de en la psicología humanista y la neuropsicología, en corrientes como la psicología positiva, que se centra en las fortalezas humanas y cómo alcanzar una vida plena, y en la psicología transpersonal, que integra aspectos espirituales.
Además de las grandes corrientes psicológicas, existen muchísimos enfoques y especializaciones dentro de la psicología. Estos enfoques no son necesariamente corrientes en sí mismas, sino formas de aplicar la psicología a distintos ámbitos o maneras de integrarla con otras disciplinas. En Psicodiscover descubrirás distintos enfoques como el de la psicología psicosomática, que estudia la relación entre la mente y el cuerpo, es decir, cómo factores psicológicos pueden influir en la aparición, evolución y tratamiento de las enfermedades físicas. Además, desde el enfoque de la psicología clínica y de la salud, entenderás cómo los factores psicológicos influyen en la enfermedad y en la recuperación de la salud. También encontrarás información desde el enfoque de la psicología del trabajo y del coaching, esta última tanto en su faceta profesional como de desarrollo personal. Además, verás que le doy mucha importancia a 3 grandes teorías psicológicas: la teoría del apego y la influencia que tienen los vínculos primarios en nuestra construcción como seres humanos, la teoría sistémica y la importancia que tiene en nosotros nuestro contexto familiar y social, el cual condiciona totalmente nuestro desarrollo, y la teoría del trauma psíquico, que explica cómo las experiencias traumáticas influyen de forma determinante en la estructuración de nuestra personalidad y cómo nos afectan a todos. Veamos ahora para qué sirve la psicología. Con tantas corrientes, enfoques y teorías, te preguntarás que la psicología tiene que servir para muchos fines, y así es. La psicología no solo nos ayuda a resolver problemas, sino que también nos ayuda a entendernos mejor como personas, así como los comportamientos de los demás. Algunas de las áreas donde la psicología se utiliza con éxito son las siguientes. En primer lugar, en el área de la salud mental. La psicología nos ayuda a diagnosticar y a tratar trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés. Por otro lado, en el ámbito educativo, la psicología nos da herramientas para aprender y enseñar mejor. En las relaciones personales, ya sean de pareja, familiares o grupales, los psicólogos facilitan la mediación y resolución de conflictos. Por otro lado, en el ámbito laboral, los psicólogos organizacionales ayudan a mejorar la productividad, fomentan el liderazgo y fortalecen los equipos. Por último, la psicología también es un pilar fundamental para el crecimiento personal, ayudando a la persona a conocerse mejor, superar bloqueos y creencias limitantes y alcanzar su máximo potencial. De ahí que la psicología sea un pilar fundamental también para el coaching. En definitiva, la psicología está presente en todas las áreas de nuestra vida. No solo es una disciplina que estudia nuestra mente, sino que también nos proporciona herramientas para resolver problemas y alcanzar nuestras metas, y en definitiva, para vivir mejor. En Psicodiscover quiero dar una visión ecléctica y a la vez integradora de todas las corrientes, enfoques y teorías que me parecen interesantes, exponiendo la utilidad de cada una de ellas y sin menospreciar ninguna, ya que todas las perspectivas aportan valor. Espero que disfrutes tanto de los contenidos de mi canal y mi web psicodiscover.com como yo he disfrutado durante más de 25 años de su aprendizaje. Este es solo el comienzo de nuestro viaje en Psicodiscover. En los próximos vídeos exploraremos muchos temas que espero que te resulten interesantes. Si te interesa mi proyecto, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos vídeos. Compártelo con quien creas que puede estar interesado también. Y dime, ¿qué parte de la psicología te interesa más? ¿Te gustaría que hablara de algún tema en concreto? Me encantaría saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo muy pronto.